discontinuidades, pero que no son relevantes. En todo caso, aquí harías referencia a que son discontinuidades superficiales por porosidad, rayaduras o imperfecciones. Y en el caso de que no, la pieza ensayada no lo considere como aceptable o aceptada, entonces esto quiere decir que la pieza ha presentado discontinuidades de forma de línea continua, de línea intermitente, o pueden ser indicaciones redondas o semirredondas, ¿no? Entonces hay esos dos criterios de evaluación que el profesional del ensayo tiene que tomar para clasificar la zona que se ha ensayado, ¿no? En esta imagen se puede ver tal vez un poquito una indicación no relevante que superficial. Entonces ahí tenemos como que una raspadura, ¿no? En el caso, una raspadura que si le hacen una ampliación, tal vez si se observa mejor, no tiene es algo más superficial y no es muy profundo, ¿no? Entonces se lo ha catalogado como no relevante. Aquí tenemos una indicación de línea continua. Y eso también es importante cuando se hace el ensayo, también se tiene que cuantificar. Entonces, en este caso se está utilizando una cinta flexométrica, ¿no? Para hacer la medición. Entonces, para hacer un fotográfico se pueda cuantificar qué medida es, ¿no? La discontinuidad. Y en este caso de la imagen que está a la mano derecha, es una soldadura que presenta línea intermitente, ¿no? Las imágenes están en blanco y negro porque las he sacado de una guía, ¿no? No he podido conseguir tal vez que sea color. Acá tenemos indicaciones redondas y semirredondas, ¿no? En este caso podemos ver una pequeña discontinuidad en forma redonda, ¿no? Y si lo ampliamos es de esta forma, ¿no? Y ahí es lo que el tinte penetrante pues, también resalta, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar de un caso práctico que se ha realizado en la línea naranja, de justo de este ensayo de líquidos penetrantes. Bien, este es el reporte que se ha emitido. Este es un ensayo que se ha hecho en fecha 14 de enero y es un ensayo de líquidos penetrantes, como les decía, ¿no? Entonces, primeramente, en un primer punto tenemos la referencia de ubicación, de en dónde se ha hecho el ensayo. En este caso hace referencia a la línea naranja y que se ha hecho en la estación de la estación central hay una estación de retorno y ahí es donde se ha hecho el ensayo. Y aquí está qué zona y de qué equipo se está realizando el ensayo, ¿no? Aquí podemos ver que se está aplicando el carril de soldadura, ¿no? Justo el tema que estamos viendo ahora, o el ejemplo que hemos tomado, ¿no? Que se está realizando en el carril de soldadura y que la criticidad que han evaluado es baja, ¿no? Entonces esto quiere decir que se ha hecho un ensayo, pero no era crítico, ¿no? El tema de realizar esa revisión. ¿Y en qué material se ha aplicado el carril de soldadura? Aquí indica acero de carbono. Bueno, también hace referencia aquí al kit y al material que se ha utilizado para el ensayo, ¿no? En este caso se ha utilizado líquidos removedor, penetrantes, revelador de la marca Magnux, ¿no? Que también les mostré hace un momento. Y estos son los modelos de lo que es estos líquidos, ¿no? Y qué característica tiene igual cada líquido, ¿no? También he utilizado paños de limpieza Waipal y también un medidor de luz. Esto es muy importante porque tal vez al ser que se basan en medidas sensoriales, se podría decir, la persona utiliza la vista, la visión, ¿no? Para poder identificar esas discontinuidades. Entonces es muy importante que el ambiente esté iluminado. Y bueno, aquí ponen las características en el punto 4, las características de inspección, que sería la soldadura, están inspeccionando la soldadura, el maquinado, la fundición y el metalizado. Y utilizado líquidos penetrantes visibles y no así fluorescentes, ¿no? Y aquí están los estándares de evaluación, que es la ISO 3452-2 y la ASTM-E 165. Y ha tomado como referencia las normas ASTM E709-01 y ASTM E1444-01. Y también el documento que les mostré hace un momento, el documento de referencia, la guía que tiene la empresa de mi teleférico para realizar estos ensayos, ¿no? Bien, aquí hace referencia al material que he utilizado y en dónde se está realizando la inspección en el tema del desarrollo.
aquí un poquito muestra el esquema. En este caso, en la línea naranja en estación central, se ha hecho en el carril de soldadura, como ya indicaba anteriormente, y en esos puntos, ¿no? En este caso, ese carril está compuesto por 12 de soldadura. Entonces, se ha hecho a todos estos puntos, ¿no? Se ha aplicado este método de líquidos penetrantes o este ensayo a todos estos puntos de soldadura. Y en total son 12. Y bien, este es el registro de las indicaciones, ¿no? Cada ítem va a ser un punto de soldadura, ¿no? Aquí está el caso de soldadura punto 1, de soldadura punto 2 y así hasta que sean los 12 carriles, ¿no? En este caso estamos viendo los primeros 6, donde no he encontrado ningún tipo de indicadores, ¿no? Ni lineal ni redondeada, no, ningún tipo de indicaciones, perdón, ni lineal ni redondeada. Y los resultados, en este caso, para el técnico que ha realizado este ensayo, es aceptable, ¿no? De que está aceptado y no está rechazado, ¿no? Porque también podría estar rechazado. Y no tiene ninguna observación con respecto a los 6 primeros puntos, ¿no? Del 7 al 12 ya vemos que aquí tiene 2 observaciones, ¿no? Que serían en la parte de las indicaciones redondeadas. En el punto de soldadura número 8 y en el punto de soldadura número 12, ¿no? En el punto 8 tiene una indicación redondeada de diámetro de 7 milímetros. Y en el punto 12 tiene una indicación redondeada de 2 milímetros. Pero en este caso, si se dan cuenta, el que ha hecho este ensayo lo ha evaluado y le ha puesto, y lo ha evaluado como aceptable, ¿no? Entonces no está rechazado. Si está aceptable, quiere decir que estas discontinuidades no son relevantes, no son superficiales. No lo ha considerado como si fueran críticos. Y aquí podemos tener un poquito de las imágenes, ¿no? Este sería el punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Como podemos ver, no resaltan a la vista, ¿no? Algún tipo de discontinuidad que el líquido penetrante nos pueda mostrar, ¿no? Aquí está el punto del 1 al 4, ¿no? Los puntos de soldadura. Acá está del 5 al 8. Y aquí está en el punto 8 es donde podemos ver la observación que ha tenido, ¿no? Es una porosidad de diámetro de 7 milímetros, ¿no? Que han podido identificar en el carril de soldadura y como les decía, lo han evaluado y no lo han catalogado como crítico, ¿no? Entonces se tiene esta discontinuidad que justamente el líquido penetrante está mostrando una manchita, ¿no? En el punto 8. Y posteriormente, como les decía, en el punto 9, 10 y 11 no ha encontrado ninguna imperfección, pero en el punto 12 sí, ¿no? Acá está el líquido penetrante que está resaltando esta discontinuidad que presenta el carril de soldadura, que sería una porosidad, que lo han evaluado como una porosidad de diámetro de 2 milímetros. Bien, en conclusiones, indica, ¿no? Que básicamente lo que acabamos de ver, ¿no? Que en el punto 8 y en el punto 12 se han encontrado discontinuidades, ¿no? En el punto 8 de 7 milímetros y en el punto 12 de 2 milímetros, ¿no? Pero al realizar la evaluación no los han considerado críticos y por lo tanto lo han considerado como aceptados, ¿no? O aceptables. Bien, en recomendaciones se recomienda realizar la corrección mediante soldadura y fallas tempranas, ¿no? Para prevenir fallas tempranas. Y hacer el seguimiento para detectar que tal vez esas discontinuidades vayan creciendo, ¿no? Entonces hay que hacerle un seguimiento más minucioso. Estas han sido las recomendaciones que dieron, ¿no? Y este es el personal que ha realizado el ensayo, que sería personal de la empresa Mi Teleférico, que, como les decía, están capacitados para realizar este ensayo, ¿no? Y como anexos, acá estoy poniendo una tablita que se debe llenar en el momento de la inspección, como les indicaba, ¿no? Donde se señala la posición en la cual se está haciendo la posición en la cual se está haciendo el ensayo, el tipo de área, eh, el tipo de indicación, que en este caso podría ser antes de levante línea intermitente, serían las indicaciones, ¿no? Si es lineal intermitente, no. Si es circular o semicircular. Y aquí los que tienen, aquí también ponen un criterio de aceptación, ¿no? Si es aceptable o no. Y también evalúan una criticidad en este punto, si esa discontinuidad si es crítica, si es alta,
realmente crítico o ya se hace una evaluación, ¿no? Pues también aquí es el que se ya tenemos el formulario registrar del ensayo, bueno, también es que se realiza el ensayo, ¿no? Y inclusive, básicamente sería, eso sería todo. Muy bien, muchas gracias. ¿Tiene un otro caso o es, digamos, lo que ha centrado? Es el caso que nos hemos centrado porque si bien se hace este ensayo, o muchas veces es muy complicado seguir la documentación, ¿no? Por el tema del manejo de información que tienen, ¿no? Entonces se hace un poquito más difícil. Entonces, hacemos, pasaremos por preguntas, tengo algunas, haremos primero a los compañeros. Es interesante lo que nos han dado. Vemos que, como les había adelantado en cierta ocasión, el teleférico es una de las empresas que más utiliza, ¿no?, este tipo de ensayos, precisamente porque son no destructivos, no podemos estar destruyendo cosas en un sistema tan complicado y, digamos, tan hermoso en realidad, ¿no?, como es el teleférico, que sin duda es para nuestra ciudad uno de los mejores atractivos que nosotros podríamos tener en realidad, ¿no? Aparte, lógicamente, de su utilidad práctica demostrada, en especial en días de conflictos, en días donde la ciudad está bastante, digamos, alterada. Y bueno, en realidad es el teleférico uno de los momentos que tenemos en nuestra ciudad, y es bueno también ya tienen el cuidado para que este interesante y hermoso sistema pueda trabajar sin mayores complicaciones. En cuanto yo tengo comprendido, hasta el día de hoy no han habido accidentes de consideración en el teleférico. Algún que otro incidente sí creo que ha habido, pero no solo, también nadie está libre de ese tipo de cosas, ¿no? Muy bien, entonces, distinguidos jóvenes, por favor, pasemos a la ronda de preguntas. ¿Quién quisiera hacer alguna consulta al grupo? Estamos hablando de líquidos penetrantes, principalmente en el teleférico de la ciudad de La Paz. Adelante, por favor. Bien, mientras tal vez surgen preguntas entre los compañeros, yo quisiera hacer algunas. Por favor, el grupo, ¿podría indicarnos la diferencia que existe entre el concepto de fisura, de fractura y de grieta, si es que en realidad existe? O sea, ustedes han mostrado que, que este método nos ayuda a definir qué es si hay una fisura, si hay una grieta o si hay una fractura. En realidad estos tres términos muchas veces se pueden llegar a confundir, ¿no? Pero digamos, en realidad no son iguales exactamente, tienen una gran similitud, lógicamente, y muchas veces nos llega algún tipo de confusión. Pero a ver, el grupo, por favor, que nos pueda indicar si hay alguna diferencia. Nuevamente les recalco la pregunta, entre fisura, fractura y grieta. Adelante, por favor, el grupo. Sí, que sí hay una diferencia, ¿no? Una diferencia considerable. Por ejemplo, en este caso estaríamos hablando tal vez de una pieza. La diferencia tal vez entre la fisura y la grieta sería la profundidad, ¿no? ¿Qué profundidad tiene? Si tal vez la grieta tendría una mayor profundidad que la fisura, ¿no? La fisura tal vez sería un poquito más superficial. Y el tema de la fractura ya sería el quiebre, ¿no? La separación de las dos piezas, ¿no? Que estarían unidas en este caso. Entonces, básicamente esa sería la diferencia. Y con respecto al ensayo, generalmente es para ver discontinuidades superficiales, ¿no?
tal vez de encontrar a discontinuidad, pero no se la puede cuantificar en cuanto a la profundidad, ¿no? Entonces, tal vez este ensayo tal vez es una primera etapa, tal vez, para hacer otros ensayos más para poder identificar tal vez problemas mayores, ¿no? Como, qué sé yo, como una grieta profunda, ¿no? Muchas gracias, correcto, es verdad eso, ¿no? La fractura supone que se han separado dos partes, eso inclusive creo que hasta en la anatomía humana tiene el mismo concepto. La fisura y la grieta definitivamente van a clasificar dependiendo de la profundidad. En este caso la grieta tiende a ser más profunda. Al respecto, digamos, una pregunta que cae por gravedad es la siguiente. Si bien ustedes tienen razón al decir que este es un ensayo superficial, donde básicamente la fisura y la grieta van a aparecer de la misma manera, ¿no? Vale decir, si cuando el concepto de fisura y grieta no tiene un parámetro cuantitativo bien definido, entonces podemos llegar a cierto tipo de confusiones. Vale decir, ¿cuándo es grieta? ¿Cuándo la fisura se puede convertir en grieta? ¿A qué profundidad? Han dicho ustedes de manera correcta que este ensayo no permite ver la profundidad, solamente vamos a ver la existencia, ya sea de una fisura o de grieta, pero no podemos definirla, ¿no? Pero, lógicamente, para poder ya llegar a saber cuán profunda es la fisura y va a pasar esto realmente a ser grieta, entonces tendríamos que utilizar otro tipo de ensayos, ¿no? Díganme, por favor, si en el teleférico tienen alguna forma de poder definir esta situación. O sea, ¿a qué me refiero? Supónganse que han encontrado una fisura y, bueno, no saben si en realidad es una grieta. Es bajo un parámetro que esto ustedes definen, aplican tal vez otro ensayo no destructivo para poder ya llegar al fondo del asunto, por así decirlo, o digamos, tiene algún otro tipo de tratamiento si sucede un conflicto más o menos como el que acabo de comentarles. No sé si el grupo podría un poquito ampliar esta duda que me ha surgido precisamente hablando de estos tres términos, ¿no? Fisura, fractura y grieta. Adelante el grupo si es que tuvieran alguna respuesta. ¿Está el grupo presente? Sí, 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 lo escuché. La verdad, no tengo tal vez el dato exacto de qué tipo de prueba hacen para determinar la profundidad, tal vez. Lo que sí tenía entendido es que tal vez cuando ya cuando se encuentra una discontinuidad que no es aceptable, que no se da, entonces tal vez se procede, ¿no? Que ya no con el ensayo no destructivo, sino se procedería con el tema de lo que es el merinado de la zona, para identificar qué tan profunda es la zona y tal vez el proceso ya de soldadura, ¿no? Para ponerlo en condiciones. Muy bien, eso responde a la pregunta, ¿no? Entonces, si encuentran algo que realmente llega a ser bastante sospechoso, entonces los merilan y bueno, ahí definitivamente ya pueden ver si es fisura o es grieta, ¿no? Me parece una respuesta bastante lógica. Pero, de hecho, si, digamos, no quisiéramos esmerilar, tal vez se podría acudir a otro tipo de ensayo no destructivo, en este caso, tal vez ultrasonido sería lo más factible de realizar. Muy bien, la última pregunta y después vamos a dar paso a los compañeros, por favor. Me ha gustado mucho el caso que ustedes han puesto porque es un caso local, algo que nosotros vivimos, entonces me parece muy bueno, ¿no? ¿Bajo qué normativa deciden si, digamos, la discontinuidad, han hablado de milímetros, ¿no? Era de 7 milímetros, entonces, ¿cómo definen si esa discontinuidad es aceptable o no es aceptable? O sea, me imagino que tienen alguna normativa que dice discontinuidad, digamos, de más de 2, 3 milímetros
u otra cifra, ya se consideran daños de consideración. ¿Qué normativa utilizan para eso? En ese aspecto, Inge, a lo que yo pude ver es que efectivamente tal vez la que utilizan es la que hice referencia hace un momento, pero no es en sí para que una persona evalúe, digamos, ¿no? O un técnico evalúe lo que es, si es aceptable o no, sino es que la norma que utilizan es para que el personal que vaya a realizar el ensayo, él esté calificado, ¿no? Entonces, él tenga el criterio suficiente para o aceptar o rechazar una pieza, ¿no? Ya que si tal vez pondrían un parámetro, tal vez una persona que no esté calificada, cualquier persona tal vez que no esté calificada podría tomar ese parámetro y basarse tal vez en esa norma, ¿no? Y decir que, según esto, sin tal vez tener un curso de formación, ¿no? Entonces, esta es la norma ahorita que les hacía referencia, ¿no? La ACSNT, SNT 1, que garantiza de que el profesional esté calificado, ¿no? Ya el profesional que realiza tomará el criterio de estar o no aceptar si es aceptable o no el ensayo. Ya, muy bien, muchas gracias. Bien, iremos adelante, por favor. Víctor Saavedra ha ha levantado la mano. Adelante, Víctor, por favor, ¿tienes alguna consulta? Sí, buenas noches. Una consultita. Se mostraron hace rato que con el ensayo de tintas encontraron defectos, ¿no? Discontinuidades es el momento de soldar. ¿Eso quiere decir que han encontrado esto ahora que el equipo esté en servicio? ¿O es que han encontrado durante el montaje o durante el tiempo que se estaba soldando las piezas del teleférico? Esa sería mi consulta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, compañero? Con respecto a la línea naranja, este caso, como pueden ver en su ficha técnica, lo hicieron en fecha 14 de enero. En todo caso, en esta fecha yo no recuerdo que esté esa línea en mantenimiento, no al programado, entonces no fue una inspección de rutina. Seguramente lo más probable es que ya encontraron, en alguna inspección se pudo identificar esto, ¿no? Como te decía, generalmente se hacen inspecciones en diferentes periodos de tiempo, ¿no? Diarias, semanales y mensuales. Entonces, tanto personal de mantenimiento como operativo. Entonces, si un personal pudo ya haber identificado una potencial discontinuidad en el carril, entonces ya se identificó y se hizo el ensayo, ¿no? Lo más probable es que fue así. Por eso mi consulta era, ¿esto es entonces en servicio ahora que estaba funcionando? ¿Y apareció en un tema de soldadura o era en una pieza sólida? En punto de soldadura en este caso. Y bueno, la verdad no sabría decirte en qué momento se ha identificado, ¿no? O en qué momento ha aparecido, tal vez. No, ese dato, tenerlo exactamente es un poquito complicado, ¿no? Porque durante el servicio, durante el personal, digamos, operativo, antes de poner en marcha el sistema en la mañana, generalmente hace revisiones con la máquina parada. Entonces, es posible que lo hubieran podido identificar en ese momento, ¿no? Y en la noche también personal de mantenimiento hace revisiones. Entonces, con máquina parada, pues podía haber identificado ahí. O también durante la operación, por algún tipo de ruido extraño o movimiento de la cabina o algo así, pero aunque no parece porque la discontinuidad es pequeña, tal vez podían haber identificado durante la operación, ¿no? Entonces, exactamente cuándo se identificó no sabría decir. Está bien. No era esa mi consulta, porque los poros, si eso sale como un poro, no aparece como una fisura, digamos, ¿no? Eso ya tendría que haber venido cuando la pieza se ha soldado. Bueno, está bien. Más bien, muchas gracias por la aclaración. Listo, gracias, Víctor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, antes de irnos al recreo, ya concluyendo, ¿podrían volver a una diapositiva que tenían donde decía ensayo aceptado y ensayo rechazado? Ok, claro que sí. Esta de acá, ¿verdad? A ver, ahora, aquí creo que hay, bueno, es mi parecer, tal vez ustedes puedan corregirme, tal vez un poco los términos no están muy bien
elaborados. Bueno, es mi manera de pensar, pero bueno, cuando decimos un ensayo aceptado, un ensayo no aceptado, en realidad no estamos hablando en sí del ensayo en sí, ¿no? Sino estamos hablando de la pieza que sea, o sea, del lugar, digamos, en este caso, el lugar de unión mediante la soldadura, que se acepta o no se acepta, ¿no? En realidad el ensayo creo que en ambos casos se supone que se ha llevado bien a cabo y el ensayo en sí, tanto en el verde como en el rojo, son aceptables. Lo que no se acepta es, digamos, eh, la calidad de la piel después del ensayo. Me parece, ¿no? Digamos, al decir ensayo no aceptado, más que todo, tal vez se tendría en mente que el ensayo, digamos, ha sido llevado a cabo por un líquido que ha fenecido en su tiempo de uso, vale decir, digamos, era apto para usarse hasta el año 2020, por decirlo, ¿no? Por algún error se lo ha utilizado en 2025. Entonces, en ese caso, tal vez sí podríamos hablar de que el ensayo no es aceptado, o sea, hay que repetir el ensayo debido a ese error. No sé si estoy en lo correcto o tal vez, no sé, el grupo que podría eh, añadir al respecto. Sí, que sí se entiende, ¿no? Tal vez yo me he basado tal vez en esta parte, en la guía que se tiene. Tal vez he cometido un error al revisar, pero lo voy a verificar tal vez en la guía, igual de esa forma, ¿no? Que puede causar confusión, ¿no? Me parece que tal vez la terminología mejor manejada podría ser si el resultado es aceptable o no, ¿verdad? El resultado. Sí, sí, a eso me refería, bueno, al estado de la pieza en realidad, ¿no? El estado de la pieza es aceptable o no es aceptable, no tanto así al mismo ensayo como tal, porque como te dije, digamos, vaya, ¿no? Dijeron que es a 20 centímetros que hay que hacer el chisguetazo, por ahí no hubo la posibilidad de hacerlo porque no había accesibilidad, no, uno nunca sabe, y se lo hizo a 30, entonces en ese caso el ensayo en sí se rechaza porque no cumplen las especificaciones del líquido. Que se recomienda en ese caso, digamos, bueno, liberar espacio o tal vez hacer un trabajo extra, cosa que sí se observe esos 20 centímetros que tienen que existir, ¿no? Me refería un poco a eso. Bien, no sé si tienen los compañeros del grupo alguna otra observación que quieran hacer al grupo o alguna otra duda tal vez. Muy bien, entonces de esta forma damos por finalizada la actividad 1. De acuerdo a nuestra tradición, vamos a tomarnos un pequeño un cafecito. Dentro de 5 a 10 minutos nos volvemos a ver. Vamos, compañeros, un poquito de descanso. Nos vemos dentro de algunos minutitos.
Bien, muchachos, entonces, por favor, les rogaría que volvamos nuevamente a nuestras actividades. Atención, por favor, a la lista, a la asistencia. Hoy es 17 de septiembre. Atentos, el grupo 1, por favor. Axama, Ángela, ¿está? Sí, ingeniero, presente. Gracias. Tania Andrade. Sí, ingeniero, buenas noches. Presente. Ya, gracias. Adriana Chacón. Sí, doctor, buenas noches. Gracias. Carlos Miranda. Buenas noches, presente. Muy bien, felicidades. El grupo 1, todos en pie. Grupo 2, Álvaro Aldunate. Julio César Condori. Aquí presente, doctor. Ya. Cuba Argollo. Buenas noches, doctor, presente. Gracias. Omar González. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas. Olker Vargas. Ya, grupo 6, por favor, atentos. Lisette Catunta. Presente. Sergio Condori. Presente. Ya, Héctor Maggi. Ingeniero, presente. Gracias. Mirko Ramírez. Grupo 8, por favor, atentos. Grupo 8, Emanuel Maita. Presente, ingeniero. Denilson Rivera. Presente, ingeniero. Diego Torres. Presente, ingeniero. Kevin Yujra. Presente, ingeniero. Jimmy Condori. Bien. Vamos finalmente con el grupo 11. Ronald Orakeni. Marcelo Parizaca. Presente, ingeniero. Ya. Sergio Riveros. Víctor Saavedra. Víctor está. Muy bien. Carlos Zavala. Muy bien. Vamos con el último grupo el día de hoy. Dayana, del grupo 14, el grupo 14, por favor, atentos. Dayana López. Presente, Inge. Ya. Brian Pavón. Sergio Sirpa. Presente, ingeniero. Boris Vargas. Presente, doctor. Bien, muchas gracias. Listo, con eso terminamos la asistencia. Doctor, Adelante, sí. doctor, disculpe, está en la calle y no tenía buena señal. Juan Carlos Condori Alabe le habla. ¿De qué grupo, Juan Carlos? Grupo 13, si no me equivoco. Grupo 3. 13. 13. No has llamado. Juan, no hemos llamado al grupo 13. Ya. Bueno, ya, muy bien, listo. Bien, bien, vamos entonces con la actividad 2. Vamos a ingresar al segundo ensayo no destructivo, partículas magnéticas. Les recuerdo que tanto de líquidos penetrantes como de partículas magnéticas vamos a tener una práctica. Las personas que no lo han hecho en el pregrado, ¿no? Porque somos bastantes
así es que vamos a tener que limitarnos, ¿no? Es casi imposible que 50 personas entremos el día de la práctica, así es que vamos a dedicarnos simplemente a hacer la práctica con las personas que no han hecho líquidos penetrantes y partículas magnéticas en el pregrado. Eso más cerca a la fecha, por el momento, digamos, no es tan urgente hablar al respecto. Bien, entonces pasaremos por favor a la actividad 2. Tenemos al grupo 8 que nos va a hablar sobre la teoría, los fundamentos del método de partículas magnetizables, que es también un método bastante interesante, tiene un fundamento físico bastante duro también. Espero que puedan resumirlo y podamos comprender los principios básicos de funcionamiento del método, que es lo que nos interesa. También espero que nos hablen sobre los tipos de estándares que existen y, lógicamente, el equipamiento que actualmente existe en el mercado y, quién sabe, por ahí han podido conseguir hasta algunos precios, ¿no? Bueno, entonces, dicho eso, por favor, el grupo 8, ¿están presentes? Es la pregunta que quisiera hacer. Me parece que sí, ¿no? Buenas noches, ingeniero. Sí, le habla Diego Torres del grupo número 8. Ya estamos listos para empezar. Muy bien, entonces pueden hacerse dueños de la pantalla. Adelante, con mucha atención. Escuchamos su participación. Está bien. ¿Me confirma si se puede ver, ingeniero, por favor? Te escuchamos, sí, ahí está, partículas magnetizables, proyecto, sí, está bien, todo muy bien, adelante. Ok, bueno, muy buenas noches a todos, estimado ingeniero, estimados colegas. Somos el grupo número 8 y vamos a presentar el tema de partículas magnéticas o partículas magnetizables. El grupo está compuesto por 4 personas: Maita Guachaya, Emanuel Jesús, Rivera Silva, Denison Reinaldo, Torres Ticona, Diego Armando y Yuhra Méndez Kevin. Bueno, antes de comenzar, ingeniero, comentarle que éramos 5, más uno de nuestros compañeros nos indicó que ya había vencido la materia y que, bueno, por error había entrado al grupo. Entonces nos comunicó que se iba a retirar del grupo, ¿no? Entonces somos solamente 4 integrantes. Ya, bien. Bueno, comencemos de una vez dando una pequeña introducción de lo que es partículas magnéticas. Bueno, hemos estado hablando de lo que son los ensayos no destructivos en la materia. Ya hemos visto bastantes conceptos, bastantes métodos bastante interesantes. Y bueno, para refrescar y para poner solamente como teoría, los ensayos no destructivos son técnicas que nos ayudan a evaluar piezas o materiales sin tener que destruirlos o dañarlos en el proceso, ¿no? Y existen muchos tipos de métodos para realizar este tipo de pruebas o test, que, bueno, algunos, por mencionar algunos, ¿no? Podrían ser el ultrasonido, radiografía, líquidos penetrantes, que acabamos de verlo, y partículas magnéticas, ¿no? Y bueno, la importancia de estos métodos son altamente importantes, ya que este tipo de aplicaciones nos garantizan la medición concreta de la seguridad y de la calidad de nuestras piezas para una determinada función, ¿no? Y bien, algo muy básico que todos ya sabemos, pero bueno, vale la pena recalcarlo: la importancia de los métodos no destructivos, de los ensayos no destructivos, en cualquier tipo de maquinaria podría ser prevenir las fallas a futuro, prevenir algunos accidentes que podrían suceder, el ahorro en costos al no tener que cambiar las piezas a cada momento, y un control de calidad más eficiente y ayuda en el mantenimiento, ¿no? Pero ahora centrémonos un poco más en el tema, que es el método de partículas magnéticas. Brevemente, el método de partículas magnéticas ha sido desarrollado ya hace casi un siglo por el físico alemán Heinrich Böttger, quien ha hecho varias investigaciones al respecto de los campos magnéticos y quien ha sembrado un precedente en lo que es la aplicación de los métodos magnéticos en ciertas prácticas, ¿no? Uno de estos es la aplicación para prevenir o detectar ciertas características en materiales o en ciertas piezas en maquinarias o fábricas, ¿no? Y bueno, a partir de eso se va desarrollando un método que se comienza a aplicar desde los años 2000, más o menos,
en el cual, ¿qué es el método de partículas magnéticas? Es prácticamente se tiene una pieza, que esta pieza tiene que ser de un material ferromagnético, al cual se le aplica un campo magnético, el cual nos permite detectar grietas o fisuras en estas piezas, ¿no? Este tipo de ensayos no se restringe a piezas específicas de un solo material en concreto, sino que se puede aplicar a un rango de variedad de piezas y a un rango también muy amplio de aplicaciones, ¿no? Y bueno, también al momento de hacer este ensayo, existen varios complementos que pueden ayudar a hacer mucho más eficiente el ensayo. Y bueno, ahí viene el concepto de lo que son las partículas magnetizables, que bueno, existen un montón de tipos que pueden ahora en el mercado, pero prácticamente eso es un polvo fino, ferromagnético, el cual se aplica al área donde se está haciendo el test y bueno, se puede ver de forma visual con un test, o algún operario puede verificar realmente si es que existen grietas o algún tipo de singularidad en la pieza, ¿no? Y bueno, existe un montón de materiales con los cuales se puede trabajar, siendo algunos, por ejemplo, algunos polvos rojizos, algunos fluorescentes y otros que son más resaltantes, como que se puede ver en la figura, ¿no? Y bien, algo de las aplicaciones, ¿no? Ya se mencionó que se ayuda en piezas, pero es más usado en la aeronáutica, donde se inspeccionan turbinas, ejes, trenes de aterrizaje. En el área automotriz es muy, muy usado, más que todo en ejes cigüeñales, piezas críticas de motores. En el área de soldadura también se puede ver acá en el contexto local, tanto he visto que en Perú, en Chile, Bolivia y Brasil es bastante utilizado para el área de soldaduras y comprobación de calidad. Y en la industria pesada también, ¿no? Para la verificación de ciertos componentes que requieren esfuerzos. Y bueno, algo más, un resumen básico de cómo se lleva a cabo este proceso. Se tiene una pieza, acá podemos ver en el punto número 1, se tiene una pieza que va a ser la pieza inspeccionada. Esta pieza se la magnetiza usando unos datos que vamos a ver a continuación. Se lo magnetiza la pieza, como se le aplica un polvo o unas partes magnéticas, ¿no? Como tema, partículas magnéticas, las cuales van a ajustar la pieza debido a la magnetización que se hizo. Estos pasos se observan y se puede ver también con tipos de contrastes necesarios para detectar si es que existe algún tipo de particularidad en nuestra pieza, ¿no? Y como vemos, punto número, se pueden ver grietas, si digamos la vista, ¿no? Y bueno, como punto número 6 también se puede magnetizar, haciendo que quede prácticamente limpia, como si hubiera sometido a ningún test. Entonces este método es bastante limpio, ¿no? Es un método muy poco invasivo, el cual nos da una enorme cantidad de piezas, ¿no? Bueno, algo para resumir nomás, un paso básico de cómo sería por ejemplo, una soldadura, una pieza soldada, se aplica, ¿no? Con un aparato para generar un campo magnético a través de la pieza, se aplica las partículas magnéticas, en el caso de la piedra, y se procede la observación visual. En este caso, se puede ver acá una pequeña franja que quedó de las partes que han quedado incrustadas en la pieza, las cuales nos indican que esta pieza tiene acá una pequeña grieta. De ese modo se puede hacer pruebas y determinar si una pieza es adecuada para el uso o no, ¿no? Y bueno, le voy a pasar la palabra a mi compañero para que explique un poco más de las normativas que existe en este campo de las partículas magnéticas. Buenas noches, ingeniero, buenas noches, compañeros. Yo voy a explicarles brevemente lo que son el funcionamiento de las normativas para partículas magnéticas en ensayos no destructivos. Siguiente. Ya. Como descripción general, existen varias normativas, de las cuales están más que todo basadas en la normativa ISO, AS y API.
Ahora, las principales son, como pueden ver, la principal en este uso, en este amplio uso, sería para la 91 que aplica tanto a la Unión Europea, Europa y, bueno, y remotamente también a regiones como América Latina y etcétera. Su metodología, bueno, al igual como voy a comparación, su metodología ofrece diferentes sobre el uso de las partículas magnéticas, una aplicación global y su evaluación de resultados que procede para interés de resultados de pruebas. Siguiente. Ya. Los estándares ASNT en inglés tiene American Society Structure Testing. Habla de todo esto. Bueno, realmente de aquí nace lo que son las normativas SNT y en diagonal varios 1, 2 y 3, así como las ASTM. Para las mismas, los estándares se basan más para la capacitación de personal y sus procedimientos y la innovación tecnológica que estos deben tener aplicativos a la industria. Siguiente, por favor. Para la importancia de las normas de ensayos no destructivos, primeramente va en la seguridad. Seguridad donde se aplica en la industria, en la forma en la que mantiene seguros a los trabajadores. La seguridad que proporciona cada uno de los estudios, también garantizando la seguridad de cada de los productos, como la calidad, garantizando la calidad. También proporciona la misma seguridad de los usuarios de cualquier método, de cualquier pieza metal mecánica, de acero o cualquier otro metal. Dichas normativas sirven más que todo para garantizar tanto la seguridad de los usuarios, de los fabricantes, así como también de la misma pieza. Siguiente, por favor. La aplicación de las pruebas de partículas magnéticas, como pueden ver a continuación, se basa en aplicaciones industriales, primeramente, donde se hace inspección de soldaduras, evaluación de equipos y producción automotriz, así como de cualquier otro tipo de vehículos, como puede ser de aluminio, como para industria aeronáutica. Y bueno, en la evaluación de equipos está una amalgama enorme de una gran industria, de todo lo que se pueda producir con metal y, bueno, principalmente acero. Siguiente, por favor. Los beneficios de un control de los ensayos no destructivos y su aplicación de las normativas tienen como objetivo mejorar tanto, como iba mencionando, y la reducción de costos. Los costos evita, más que todo se basa en la aplicación de un mantenimiento preventivo para evitar cualquier accidente o alguna falla. Normativo también nos puede tanto a la empresa productora o a la industria de algún problema legal o alguna sanción. Siguiente, por favor. Como comparación entre las normativas 9941 y la ASNT, principalmente se aplica a nivel internacional, tienen un mayor alcance global, así como la ASNT, una aplicación nacional americana. No solamente se basa en la capacitación de personal, sino también a partir de los mismos principios, en la aplicación de las mismas normas americanas para, su industria acerera, digamos, acerera o metalúrgica. Los criterios de aceptación. Ambos estándares establecen parámetros claros para defectos detectables y expectativas de calidad, asegurando precisión y eficacia de evaluación. O sea, para ambas normativas o ambas ramas de normativas, la objetividad siempre es la misma. Seguridad y comercialización prudente. Siguiente, por favor. Para los procedimientos de prueba, la limpieza adecuada del objeto bajo prueba, en esencia, para la ISO 90 a la AT, detalla para evitar diferencias de
su aplicación del campo magnético y visibilidad de las partículas. Coinciden en muchos aspectos. Entonces, ambas normativas son así como en cualquier industria, pero primordialmente se aplica más que todo la ISO, dado su valor comercial. Gente, por favor. Bueno, creo que es todo. No, ahí está. Comparación de normas 99. Perdón. Beneficios y limitaciones. La claridad de las identificaciones y defectos minimiza riesgos. Restricciones tecnológicas. Dependiendo de cada empresa o industria que metalúrgica, el alcance de los instrumentos puede variar. Las evaluaciones, así como el tipo de técnica utilizada que puede llegar a variar el resultado, pero todos tienen que llegar siempre a normativas aceptables. Siguiente, por favor. El alcance de estas normas, principalmente la norma se aplica tanto más allá de Europa, también en regiones como Asia y América Latina, y también la normativa indicando la coherencia del sello. Perdón, van a disculpar esta parte, ingeniero, compañeros. Voy a continuar. Sectores industriales. Su uso es prominente en sectores como el aeroespacial, automotriz, estructuras metálicas y cualquier construcción que conlleve la materia prima, como de cualquier metal o acero por defecto, para garantizar la calidad y seguridad de los componentes. Entonces, ¿a qué se quiere llegar de la normativa ISO? Que su aplica más global, y está en directivas donde les voy a mencionar, por ejemplo, SNTTC1, la ISO 9712, la ISO 9934-2 y la 3, la NMXB 231, que son solamente extensiones de la normativa ISO. Todos nacen primordialmente. Y bueno, siguiente, por favor. Ya. La aplicabilidad de la normativa americana ASNT, principalmente tiene su dominio en Estados Unidos. La versión de la ASNT, que es más comercial a nivel internacional, es las basadas en las SNT. Ya no, digamos, ya no contiene la A, pero ya son más comerciales, como estaba mencionando anteriormente, de las ASTM, es 1444, y otras similares como la SNTC1A, que estaba mencionando anteriormente. Y estas tienen mayor alcance más que todo en América, en Estados Unidos, y alguna parte de influencia tanto en Canadá y México por la relación de la industria metalúrgica. Por conclusión, para todo esto, las normas internacionales ISO y las americanas ASTM o ASNT, de las que están basadas, tienen como la misma objetividad. No mínimas, para la cual ASNT es más que todo dedicada a la industria americana. Bueno, por parte, siguiente, por favor, ¿quién va a exponer? Perfecto. Bueno, primeramente, muy buenas noches a todos los presentes. Vamos a continuar con la exposición. En este caso nos vamos a llegar adentro de la teórica, en este caso usando herramientas reales, ¿no? Donde vamos a poder ver los defectos invisibles de los materiales. La siguiente presentación, por favor, para empezar. Bueno, acá lo que podemos observar son los materiales desde el punto de vista magnético. Esto es una parte teórica muy importante. ¿Por qué? Porque en la columna donde se puede ver el apartado de los materiales diamagnéticos, en ese apartado son levemente repelidos por un campo magnético, que quiere decir que se magnetizan pobremente, ¿no? ¿Y qué tipo de materiales? Vamos a ver el oro, el bismuto, zinc, cobre, plata, plomo, ¿no? Y los de frente. Ahora, en la siguiente columna de los materiales paramagnéticos,
los cuales también son levemente atraídos por un campo magnético, pero no se magnetizan, ¿no? Y ahí están los materiales mencionados, ¿no? Como el cromo, aluminio, y bueno, todo lo que se ve en pantalla. Ahora, en la siguiente columna de los materiales ferromagnéticos son fácilmente atraídos por un campo magnético, que quiere decir que se magnetizan fácilmente. Entonces, esto es algo que sí se debe tener mucha importancia. Estos materiales pueden ser de hierro, níquel, cobalto, mayormente de los aceros, inclusive los inoxidables como 400 y 500, lo presente, ¿no? La tabla que se puede observar. La siguiente presentación, por favor. Entonces, las partículas se aplican conforme se realiza la inspección, para los cuales tienen dos prácticas que son las más comunes. La principal, que es las partículas secas y después las partículas de inspección. ¿A qué nos referimos? Secas. Esta técnica se las fichas para detectar discontinuidades superficiales, ¿no? Entonces, en este caso, la superficie debe estar más limpia y seca cuando se aplican, como anteriormente uno de mis compañeros mencionó. Primeramente, se va por pasos, ¿no? Aplicar la corriente, soplar el exceso de la corriente y analizar las indicaciones, ¿no? Un pequeño resumen, ¿no? Porque a continuación vamos a detallarlo un poco. Tenemos el apartado de las partículas en suspensión. En las partículas de suspensión o partículas húmedas que se pueda decir, esta técnica se utiliza sobre todo cuando se en banco, bueno, lo cual el procedimiento igual por partes. Primeramente se baña la pieza con la suspensión, posterior al suspender el baño se aplica la corriente, se suspende la corriente y se analizan las indicaciones. Esto es un pequeño resumen, ¿no? Pasamos a la siguiente presentación, por favor. Bueno, en este caso no sé si se puede dejar reproducirse el video mientras voy detallando. Bueno, en este caso, en el punto número 1, procedimiento, ¿no? Que se llega a seguir en lateral derecho, sí o sí se debe hacer una limpieza integral de la pieza, con el fin de eliminar todo rastro de escoria de la misma, para no tener indicaciones falsas en la inspección, ¿no? Se pueden utilizar cepillos de alambre, algunos limpiadores, el paso principal. Como segundo, bueno, se tiene que llegar a inducir el magnetismo, colocando el yugo magnético sobre la, y a su vez aplicar las partículas magnéticas, como se ve en la imagen. Una vez que las partículas ya estén aplicadas totalmente sobre la pieza, retiramos el yugo, ¿no? Como tercer punto, como siguiente paso, eliminamos el exceso de las partículas magnéticas de la superficie. Esto se hace únicamente soplando uniformemente la pieza, ¿no? Y por último, tenemos que interpretar y evaluar los resultados obtenidos de la inspección, tomando en cuenta el principio de la inspección por partículas magnéticas. Esto vamos a comentar un poquito mejor, el punto final. La siguiente presentación, por favor. Bueno, aquí también tenemos un pequeño video, ¿no? Corto, en el cual, como mencionaba, se llega a bañar la pieza en suspensión, porque es el otro apartado común. Y al suspender el baño se aplica la corriente y directamente se suspende la corriente y se analizan las indicaciones. ¿A qué queremos llegar con todos estos puntos? La siguiente presentación, por favor, ahí vamos a detallar un poco mejor. Entonces, algo relevante y muy importante para uno es tener las interpretaciones de las indicaciones. Es decir, para entender qué causa un defecto, no solamente miramos la pieza, ¿no? La clave está en usar la experiencia, saber el apartado, digamos, de metalurgia, conocer también la historia del material. Todo eso en conjunto nos llega a permitir a tomar la mejor decisión. Entonces, para hacer una buena interpretación, se debe saber el material de qué está hecho la pieza, la historia de la fabricación, los posibles defectos que ésta produce, los defectos posibles en los metales, la experiencia en piezas similares y conocimientos de metalurgia, ¿no? Como bien señalado. Entonces, como conclusión de lo que se está viendo, la parte introductoria en la aplicación en todo
todo este ámbito, pueden llegar a pensar en esto. El procedimiento que acabamos de ver no es solamente un método, ¿no? Es más que todo una técnica que se ha ido perfeccionando por muchos años con un solo objetivo: usar la ciencia para revelar lo invisible y así poder garantizar nuestra seguridad, ¿no? Bueno, hasta ahí la exposición. Continuamos con mi compañero, por favor. Gracias. Yo voy a continuar sobre los equipos que hay para este tipo de pruebas. Lo más común son los yugos magnéticos que vemos en día a día, que son equipos portables que se pueden llevar a campo. Y también contamos con equipos estacionarios. Estos equipos ya son para análisis en masa. O sea, si tuviéramos piezas que fabricar, podemos estar analizando una y otra vez. Estos ya cuentan incluso con aspersores que tiran los líquidos penetrantes, ¿no? Los líquidos magnéticos. Siguiente, por favor. Aquí vemos un ejemplo, ¿no?, de estos equipos estacionarios que se van rociando estos líquidos magnéticos y luego, una vez esto, analizando con luz ultravioleta. Siguiente, por favor. Entre estas partículas magnéticas existen dos. Una es la vía húmeda. Estas son partículas muy finas que están suspendidas en agua o aceite. Puede ser en agua o aceite, es dependiendo del costo. Más que todo, eso es lo que varía actualmente. El agua es más barato. En aceite se utiliza más si tienes alguna pieza que sea muy sensible a la corrosión, a la oxidación, ¿no? Son de alta sensibilidad. Estos son muy buenos para detectar esas microfisuras que puede haber, ¿no?, en análisis que se va a dar. Existen dos tipos en este caso, que son los fluorescentes y no los fluorescentes. Siguiente, por favor. El anterior nomás. Creo que no cargó la diapositiva. Bueno, los fluorescentes son aquellos que pueden ver por luz, como pueden ver en la parte inferior izquierda. Son aquellos que se pueden analizar. Estos son mejores, digamos, porque ya te dan una visibilidad y detectar mejor aquellos errores que puede aparecer en la pieza. Y los que no son fluorescentes son visibles, son un poco también más baratos. Ellos se hace como un tinte que se ponen y ya puedes analizar la pieza. Siguiente, por favor. Luego existen las vías secas. Estas son de menor sensibilidad, son más baratas, pero sí tienen mayor resistencia. Esto quiere decir, si alguna vez se requiere hacer una pieza que está en altas temperaturas, estas se pueden aplicar, ya que las otras tendrían esa desventaja que se pueden llegar a evaporar o por la misma viscosidad se pueden esparcir más. Y son no fluorescentes. Eso quiere decir que no se pueden utilizar, digamos, equipos de luz ultravioleta. Siguiente, por favor. Y aquí son los otros equipos que quería mostrar también, que son extras a estos, son la luz fluorescente, que viene integrado también ya con sus kits, se vende así. Y también que se aumenta, digamos, o sea, tienen una mejor gama para detectar solamente para este tipo de casos, ¿no?, de pruebas. Y el desmagnetizador, que esto quería mostrar, que era al inicio, el compañero Diego estaba explicando, que son, ¿no?, una vez que ya se analizan estas piezas, se pasa por estos equipos para eliminar todo, ¿no?, rastro magnético, y así no se pueden atraer suciedades y dañar, digamos, procesos posteriores, digamos, si es alguna pieza muy, muy delicada en analizar. Siguiente, por favor. Y eso sería todo, doctor y compañeros. Muchas gracias por la atención que nos han prestado este tiempo. Gracias. Muy bien, bueno, entonces pasaremos un poquito a las preguntas. Creo que van a ser preguntas y hablaremos un poco más de este interesante método, ¿no? Antes de pasar a compartir con ustedes un concepto que en investigación muchas veces se confunde y es un concepto, bueno, es una idea muy relativa también, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre método y técnica, ¿no? Hablamos de los ensayos no destructivos, decimos a veces el método de líquidos penetrantes,
algunas podemos decir la técnica de líquidos penetrantes, pero en realidad no es tan sencillo, ¿no? Hay que saber diferenciar un método de una técnica. En el caso específico de los ensayos no destructivos, más o menos que el método se refiere, digamos, al modo fundamental y general que se tiene para realizar el ensayo no destructivo, el fundamento. Por eso se podría hablar en este caso del método de partículas magnetizables, ¿no? Un método de partículas magnetizables. Bien, las técnicas dentro de método, o sea, el método es como un paraguas, por así decirle, que puede albergar a muchas técnicas, sí. Entonces, podemos decir, por ejemplo, la técnica de las partículas magnéticas y la técnica de las partículas magnéticas húmedas, ¿no? O, digamos, suspendidas en un aceite, como unos compañeros. Por eso, generalmente, en lo que se trata de instructivos, el nombre del método va a ir mucho más a la cuestión general, ¿no? El método de líquidos penetrantes, muy bien. Podríamos decir la técnica de aplicación de líquidos penetrantes brocha, o la aplicación de líquidos penetrantes mediante spray, o la técnica de aplicación de líquidos penetrantes mediante inmersión en líquido de la pieza que se está estudiando. Pero el método en realidad ¿no? El líquido penetrante o los líquidos penetrantes. Aquí entonces vamos a ver que lo que estamos viendo nosotros en realidad son métodos, ¿no? Vamos a ver el método de ultrasonido y ahí habrá varias técnicas. Vamos a ver el método de rayos X, ahí también va a haber bastantes técnicas y así, digamos, vamos a tratar de diferenciar estos términos que muchas veces son confunden, ¿no? Ahora, en ese aspecto es también interesante aclarar lo siguiente: muchas veces cierta técnica puede convertirse en un método, o sea, es algo tal vez también que parte desde un punto de vista dialéctico, vale decir, de la cantidad sale la calidad, todo se va desarrollando, todo es una dinámica bastante activa en lo que se refiere en realidad a este tipo de procedimientos. Es así que, bueno, una técnica en algún momento puede pasar a la categoría de método, ¿no? Pero tratemos siempre de comprender que el método es algo muy grande y las técnicas pueden ser varias dentro de un método. Bien, ¿quién tiene preguntas, por favor? Yo tengo algunas cuantas, pero digamos, quisiera primero saber si alguien del grupo ya tiene alguna pregunta hacia los visitantes. No hay. Bueno, entonces empecemos por algunas cosas. Por favor, ustedes he escuchado en alguna frase de los participantes que han dicho que el método de partículas magnetizables es un método superficial, o sea, para análisis de superficiales. ¿Es eso correcto? ¿El grupo 8 está? Buenas noches, ingeniero. Sí, argumentando un poco acerca de eso, podría decirse que sí, el método detecta lo que son fisuras superficiales, pero estas fisuras generan detectar fisuras superficiales y se hace una inspección visual. Pero al igual que puede haber algunas características en los materiales que pueden estar dentro de la misma pieza, que esas sí no se podrían ver, digamos, como una grieta o una línea, sí se puede detectar con el campo magnético, es un poco más complicado. Y justamente que no siempre el que veas una línea bien marcada, digamos, con un polvo fluorescente, indica que en ese caso es una falla, sino que ver toda la pieza, cómo está comportándose al campo magnético inducido, y ahí te puedes dar cuenta con experiencia más que todo, ¿no? Con experiencia, si es que la pieza es adecuada de forma interna, porque muchas veces pasa que interna donde tiene la falla, y bueno, podría darse ahí como que una pista de lo que puede tener la pieza,
pero no es un método como para determinar exactitud de la falla. Ahí solamente tenemos un indicador que la pieza podría tener una falla interna y requeriríamos unos métodos alternativos para comprobar esta teoría, ¿no? Más es bastante interesante esa parte, ya que es solo considerado una forma de detectar fallas superficiales netamente de forma visual. Bueno, o sea, en síntesis, este método no permite encontrar fallas que están bajo la superficie, así tenemos que entender. Sí, sí, exactamente, ingeniero. O sea, puede darte una pista si es que existen fallas dentro de la superficie, pero no es un método justamente hecho para detectar fallas internas. Es más para un método para fallas superficiales. Es por eso que les digo, si es que por experiencia quizás algún usuario detectara ciertas características que puedan indicar una falla interna, este método no garantiza que sea de ese modo. Lo único que te indica es digamos, tenerse un estudio adicional para detectar la falla interna, ¿no? Bueno, entonces, básicamente el método de partículas magnéticas es lo mismo que los penetrantes, ¿no? Porque líquidos penetrantes, los anteriores grupos nos han dejado bien claro que simplemente es para superficies. Entonces, las partículas magnéticas tendrían también el mismo comportamiento. ¿Es así? Bueno, ingeniero, aportando un poco a la respuesta, en sí, este método nos permite encontrar fallas un poco bajo la superficie. Bueno, a diferencia de lo que son los que detectan fallas que están a la superficie, las partículas magnéticas son capaces de detectar defectos que no son visibles a simple vista, ¿no? Pero hay momentos en los cuales esto va a depender mucho, como bien se explicaba en la exposición, dependiendo a lo que analiza, está interpretando, ¿no? Por lo cual se necesita sí o sí el uso de la experiencia y de los conocimientos en el ámbito de metalurgia y todo este tipo de procesos de fabricación para dar una buena interpretación de estos resultados, ¿no? Eso podría aportar, ¿no? Muy, el método de partículas magnetizables permite encontrar defectos de una pieza o de un material que se encuentran bajo su superficie. Es ese el punto, digamos, ventajoso que tiene ante los líquidos penetrantes. Ahora, ¿a qué profundidad se puede encontrar un defecto en un material? Por lo general, no son defectos de soldadura los que se encuentran bajo la superficie. Bueno, puede haberlos también, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, en los materiales que han sido, sometidos a intensas actividades de fatiga, como alguna vez al principio del curso les había relatado, esa fatiga se genera dentro del material, debido a de las dislocaciones de la microestructura mismo del metal. Ese momento de dislocaciones está dentro. Esa constante de dislocaciones se va agrandando cada vez más y en un momento determinado surge a la superficie, pero cuando ya es tarde, cuando la pieza o el material simplemente van a colapsar. Entonces es un daño que sale del corazón mismo, por así decirlo, del material. Entonces es ahí donde las partículas magnéticas tienen un buen uso, porque no ha salido todavía la fisura o la grieta a la superficie, pero ya lo puede detectar. Ahora, no han mencionado ustedes nada al respecto, deberían haberlo hecho. Las partículas magnetizables utilizan tanto corriente alterna como corriente continua. ¿Dónde, en cuál de las corrientes se puede, digamos, entrar más al material, por así decirlo? ¿Cuál de esas corrientes nos permite a nosotros ver los efectos internos con mayor claridad? Y de hecho, ¿por qué se utiliza más ese tipo de corriente?
Les paso la pregunta, por favor. Existe nuevamente, les digo, dos tipos de corriente, alterna y continua. Ambos tipos de corriente se utilizan en partículas magnetizables. Uno de ellos ofrece ciertas ventajas. Bueno, no es absolutamente ventajoso, en algunas cosas también pierde, pero háblenos, por favor, un poquito de eso. No han mencionado nada en absoluto. En particular, de las corrientes permite entrar más profundamente en la pieza o en el material y poder detectar algún tipo de defecto. Adelante el grupo. Perfecto. Sí, justo tienes razón en lo que menciona. Bueno, como respuesta, haciendo la diferencia en lo que es la corriente alterna, es ideal para detectar lo que son las fallas, esto directamente en la superficie, ¿no? Esa diferencia con la corriente continua, en cuales ya son más adecuadas para encontrar las fallas justo por debajo de la superficie. Ahora, en lo que es la corriente alterna directamente, bueno, ya que en este caso la penetración es muy baja, la corriente va viajando directamente por la capa exterior, ¿no? Es por eso que las fallas que están directamente se ven en el apartado de la superficie, ¿no? Ahora, en la corriente continua, directamente como bien se mencionaba, esto permite la detección ya de las fallas más adecuadas por debajo de la superficie, ¿no? Es un poco de lo que he podido leer, ¿no? Quizás si es que mis compañeros puedan aportar un poco la respuesta. Sí, doctor. La corriente DC es la que más profundo siempre puede llegar a penetrar en algunas capas metálicas. Y la ASA está más que todo dedicada a, bueno, está casi dedicada solamente a la superficie. Perdón, no sé si he sido el único, pero no se ha escuchado muy bien tu última intervención. Tal vez podrías un poquito acercarte más al micrófono. No captamos muy bien la información que nos diste. Nuevamente, por favor. ¿Se me escucha ahí? Ahora sí. Hola. Sí, adelante. Ya. Para penetrar más a través de los materiales se usa la corriente continua DC y para la superficie se usa corriente alterna AC. Bien, entonces la corriente continua permite una mayor penetración del campo magnético y por consiguiente entonces los defectos que sean un poco más profundos son los que se pueden detectar con corriente continua. ¿Cuál es la desventaja de la corriente continua? Bueno, pues se necesita un equipamiento un poco más sofisticado para poderla crear. Lógicamente es una desventaja, pero en realidad se prefiere lógicamente utilizar corrientes continuas para tener mejor apreciación de estos efectos. Bueno, una pregunta más que les pedí que respondieran. ¿Cuál es la profundidad promedio de las grietas que se pueden encontrar mediante este método? ¿Hasta qué profundidad se puede ir dentro de un metal para poder más o menos apreciar si existen defectos dentro del metal o del material, ¿no? Díganos por lo menos el orden. ¿Son milímetros los que se pueden entrar? ¿Son centímetros los que se pueden entrar? ¿O son metros, digamos? Más o menos, ¿cuánto es el tamaño, ¿no? O sea, la medida desde la superficie hasta el lugar donde se encuentra el defecto que estos métodos generalmente permiten encontrar, ¿no? Sí, ingeniero. Bueno, en AC, como bien lo explicaban mis compañeros, sí, es superficialmente, o sea, puedes entrar unos pocos milímetros,
pero con DC sí puedes llegar hasta los 6 milímetros en promedio, ingeniero. Muy bien. La corriente continua permite los aparatos modernos, inclusive hasta unos 10 milímetros se podría entrar, no más, ¿no? Es ese el tope de ese tipo de este método. Si ustedes quieren ingresar más adentro, ya tienen que usar rayos X o ultrasonido, entonces la limitación está en el orden de los milímetros. Bueno, esa es una desventaja que tiene. Bien, se puede utilizar este método en paredes verticales, digamos, tienen algún tipo de reactor, por decirles, que no se puede poner en un sentido horizontal, sino la pared no se puede mover, es un ensayo no destructivo, no pueden destrozar el reactor, pero necesitan saber de la integridad del reactor de alguna otra forma. ¿Es posible utilizar el método de partículas magnetizables en paredes verticales? Sí, doctor, sí se puede utilizar. Esto ya serían con los líquidos que son de partículas húmedas, que tienen esa ventaja de poner, ¿no? Y se pueden adherir bien. Muy bien. Cuando se utilizan partículas húmedas, en el caso de las paredes verticales, ¿cuál sería el requisito más importante para que el método tenga éxito? Supónganse que están haciendo la inspección de una pared. ¿Qué tienen que tomar en cuenta muy, digamos, en serio, cosa que efectivamente la técnica húmeda funcione? Bueno, uno de los requisitos más importantes es el tamaño de la partícula. Las partículas tienen que ser lo suficientemente pequeñas, cosa que su masa también sea muy pequeña y puedan ellas suspenderse en el líquido que ustedes van a aplicar. Si van a ser partículas muy gruesas, entonces por efecto de la gravedad va a ser muy dificultoso aplicar el campo magnético porque estas van a tender a algo así como a chorrearse, ¿no?, dentro del mismo líquido o el aceite que van a utilizar. Entonces el tamaño de las partículas es un factor crucial en el momento que van a utilizar una pared vertical. En techos básicamente es también bastante complicado utilizar este método, pero de alguna u otra forma existe también la posibilidad de hacerlo. Bien, para terminar conmigo, vamos a ver si los compañeros tienen alguna otra pregunta. ¿Pueden volver, por favor, a la diapositiva donde nos han explicado la formación del campo magnético que forma el yugo? Quisiera que quede bien claro qué es exactamente, creo que es antes. Más antes. Ahí, por favor. Bien, ¿qué es lo que sucede exactamente cuando se forma el campo magnético, cuando se ponen las partículas? ¿Y qué es lo que sucede cuando hay en este caso, una grieta, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? No lo han mencionado, que es el fundamento principal que hace que este método trabaje. ¿Qué es lo que pueden explicarnos en esta diapositiva que está bastante clara, ¿no? Está ahí la respuesta, pero quisiera, por favor, que mencione el grupo cuál es el fenómeno que sucede, por qué esa grieta, digamos, se puede descubrir, o bueno, en este caso está, la llamaremos, bueno, sí, la llamaremos grieta, ¿no? ¿Qué es lo que sucede desde el punto de vista de la física? Ya, estoy en ingeniero, ¿me puede escuchar? Sí, adelante. Ya, lo que sucede primero al magnetizar una pieza, como se puede ver en la figura, se crea un campo magnético, ¿no? Con un polo norte y con un polo sur. Es en este punto donde, digamos, la pieza en las grietas tiene como que un campo más fuerte, por decirlo así. Al insertarle nosotros nuestro
¿dónde está? Acá. Por ejemplo, acá se puede ver el campo magnético que se genera entre estos dos polos, y al aplicar nosotros las partículas magnéticas, ¿no? Ya sea en polvo, ya sea en líquido, estas partículas son, se adhieren a prácticamente estas grietas por efectos físicos, lo cual nos permite una mejor visualización de lo que es la grieta. Digamos, algo claro, algo que me gustaría aclarar es que estas partículas, como personas piensan, no es como que un relleno, no es un método de, no es una solución, solamente un testeo. Estas partículas no sirven para, digamos, rellenar estas grietas, simplemente son para detectar las grietas. Es de ese modo que se puede tener una visualización que se puede en la figura, en caso de que sea fluorescente, o de otro modo, de forma visual, sin ningún tipo de ayuda, igual se podría ver en caso de otras piezas, ¿no? Pero es por efecto de la magnetización que existe, ¿no? Ya, ¿pueden volver al anterior, por favor? Ya, ahí, si no hubiera esa fisura, ustedes tendrían básicamente un campo magnético continuo, sur-norte, de derecha a izquierda, no habría ningún problema. ¿Qué es lo que sucede cuando aparece, como estamos viendo en esta diapositiva, ese defecto en el material? Por así decirlo, el campo magnético se rompe. Al romperse, se forman dos campos magnéticos, como pueden ver, uno en la derecha y uno en la izquierda. En la derecha, de izquierda a derecha, va norte a sur. En la parte rota de la izquierda, de derecha a izquierda va de sur a norte. Bueno, entonces esto parece un juego de palabras, pero lo que básicamente sucede es que se forman ya dos campos magnéticos. Las partículas magnéticas que se encuentran, digamos, dando vueltas por ahí, en ese lugar algo así como que se confunden, no saben dónde ir, y algo así como que empiezan a chocarse y entre ellas, y es ahí donde se forma una acumulación de ellas, y es precisamente lo que me indica que ahí hay un problema. Entonces, es la partición del campo magnético en dos subcampos magnéticos lo que produce que exista ese, por así decirlo, bueno, en nuestra terminología, ese bloqueo de partículas, ¿no? O sea, están ahí todos metidos, y es por eso que yo puedo visualizar ese lugar, digamos, con mayor intensidad, y poder definir que allá existe un problema. Ese campo magnético que ingresa bajo la superficie, o sea, si, digamos, el defecto se encontrara por debajo, también, dependiendo cuánto va a ingresar el campo magnético al material, a la profundidad que vaya, también va a tener el mismo efecto de ruptura del campo magnético en dos. Y nuevamente, esas partículas se van a acumular en la superficie, inclusive si esa grieta no existe de manera tácita en la superficie, sino que se encuentra dentro. O sea, ese es el efecto principal, el fundamento básico teórico en el cual este método se basa, ¿no? En que un campo magnético básicamente se parte en dos en el momento en que aparece un defecto, como estamos viendo ahora. Bueno, quisiera por favor que los demás compañeros que tienen todavía sus exposiciones en el futuro, traten de siempre buscar el fundamento principal del método, y que traten de comunicárnoslos de una manera bastante sencilla, sin entrar en grandes consideraciones de fórmulas, etcétera. Pero creo que el grupo no ha, digamos, preparado de una manera totalmente satisfactoria, y debo decirles eso, ¿no? No nos han hablado de corriente alterna, no han hablado de corriente continua, que es sumamente importante en este método, ¿no? Y bueno, he podido apreciar que ha habido algunos defectos, no estamos utilizando esa palabra mucho, en las respuestas que el grupo ha ofrecido. Por favor, les pido a los siguientes grupos que pongan un poquito más de empeño
Recuerden que no es un gran trabajo que se les está dando, es por grupos, es un trabajo de investigación en toda la materia, así es que háganlo por favor con un poquito más de dedicación y de empeño. Se los vamos a agradecer todos, especialmente los compañeros que les están escuchando. Bien, para terminar, no sé si alguien del grupo quisiera por favor hacer alguna nueva aclaración, y los demás, si todavía alguien tuviera alguna pregunta con relación al método que hemos visto el día de hoy. Bien, supongo que todos también ya están bastante cansados, es eso bastante normal y lógico. Es así entonces que una última recomendación. Ya tenemos bastantes exposiciones que han venido ya pasando, ya tenemos control la próxima semana. Por favor, les pido que suban todo lo que han expuesto al Classroom, porque eso es objeto del control, ¿no? Como les comenté, de una de las fuentes bibliográficas que les he ofrecido por Classroom, va a haber un pequeño control de lectura, también eso va a ingresar al control. Así es que yo les pido por favor que estén atentos. El viernes a más tardar les voy a hacer llegar toda la información, el instructivo para el control que vamos a tener. El control va a ser un cuestionario de respuestas múltiples. Veremos cómo nos va. Por lo general son 20 preguntas y bueno, el tiempo también es muy limitado, ¿no? El tiempo es 25 minutos. Porque es preguntas con respuestas múltiples, ¿no? Digamos A, B, C, D, E, elija, ¿no? O sea, no hay nada que hacer, no hay ningún ejercicio que resolver, ni mucho menos. Entonces, por favor, estén atentos porque el control es una actividad que sí o sí tenemos que hacerla y también nosotros la tenemos programada. Bueno, si no tuvieran ninguna pregunta con relación a lo que hemos visto el día de hoy, les agradezco mucho nuevamente a los expositores. Por favor, no vayan a ponerse bravos conmigo si es que ha habido alguna observación. Simplemente les doy más empeño a los grupos que vengan en el futuro. ¿Alguien de ustedes tendría alguna pregunta con relación a lo que hemos visto, con relación a lo que les he comentado? Si no fuera así, me gustaría quedarme con el grupo 1 unos minutos más para poder conversar sobre las actividades que vamos a tener la próxima semana. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna observación, alguna inquietud? Adelante, por favor. Bien, nadie más. Bueno, entonces, con la mayoría de ustedes me despido hasta la próxima semana. Por favor, con el grupo 1 quisiera conversar unos minutos más. El grupo 1, por favor, se queda. Los demás son libres. Tengan todos buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias. Nos vemos. Chao, chao, chao. El grupo 1, entonces tenemos Ángela, Tania, Adriana y Carlos. ¿Están presentes los 4? Sí, doctor, buenas noches. ¿Qué les toca a ustedes? ¿Qué tienen? Práctica de partículas magnéticas, ¿no? ¿Cuál es? Sí, eso es, doctor. Es práctica de partículas magnéticas, ¿no? Bien, ¿qué tienen en mente ustedes? ¿Ya más o menos han hecho algún trabajo? ¿Han investigado en qué más o menos van a trabajar estos días o todavía nada? Todavía estamos en eso, doctor, pero sí estábamos coordinando para ver en algún caso en específico. Habíamos encontrado 3 en estructuras y en uno de tanques a presión, si no me equivoco. Y sí estábamos viendo la teoría, ¿no? Todo lo que les había preguntado a los chicos de corriente alterna, bueno, las preguntas, ¿no? Que
que lo sabíamos nosotros, pero bueno, tal vez se olvidaron mencionar ellos. Sí, bueno. Les rogaría si pueden un poquito más hablar sobre corriente alterna y continua, porque si bien la continua es la más, digamos, la que tiene mayores ventajas, por así decirlo, la alterna también tiene lo suyo, ¿no? No hemos hablado mucho al respecto porque, bueno, los muchachos no se han preparado, lamentablemente, eso es lo que he podido ver, al menos no han mencionado nada de esos tipos de corrientes, y eso es bien importante en el método en sí. Si ustedes pueden hacerlo, entonces, por favor, sería genial que un poquito nos hablen al respecto, ¿no? Ventajas y desventajas de los tipos de corriente. Y luego, el método de partículas magnéticas permite hacer inspecciones en masa de piezas, ¿no? O sea, permite mecanizar